Si usted nos ha estado acompañando en las últimas semanas, hemos venido caminando o estudiando el Salmo número 23, ¿verdad? Es uno de los salmos yo creo más conocidos de toda la Biblia. Y estas últimas semanas hemos estado estudiando acerca de todas esas bendiciones, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado en Cristo. Hablábamos, por ejemplo, la primera semana de esperanza, hablábamos de gozo, hablábamos de paz. Y el día de hoy me gustaría que termináramos esta serie con otra de las bendiciones, quizá de las más hermosas que hemos tenido en Cristo, y es el amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? El amor del Señor. Y para eso vamos a estudiar, vamos a seguir ahí en el Salmo 23 y vamos a ver cómo es que este salmo nos enseña, nos habla acerca del amor de Dios. Y lo que quisiera hacer esta mañana es, yo lo voy a leer, ese Salmo 23, todo completo, son 6 versículos nada más, y usted me acompaña con su vista. ¿Le parece? Si usted trae su Biblia ahí, yo le invito a que usted saque su Biblia y usted me acompañe leyendo este salmo. Si usted no trae su Biblia, no se preocupe. Nuestros hermanos de media van a poner los pasajes aquí en la pantalla. Mire, dice así, Salmo 23, versículo 1 al 6. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios bendiga su palabra esta mañana. Amén. Me ayudaría haciendo una oración esta mañana. Vamos a orar que el Señor hable por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra a nuestro corazón. ¿Le parece? Esta mañana cerrando, me acompañaría cerrando sus ojos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, yo te pido esta mañana que tú bendigas este tiempo, que hables directamente a nuestro corazón, lo que tú ya tienes preparado para cada uno de nosotros. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo esta mañana pueda venir y pueda ayudarnos a escuchar, a comprender, a creer, Señor, esta palabra. Y que tu Espíritu Santo nos ayudes a comprenderla también. Padre, te pido que si hay alguien en este lugar, esta mañana, que aún no te conoce personalmente, es nuestra oración, Señor, que cada una de esas personas puedan el día de hoy llegar a escuchar directamente de ti. Que tu Espíritu Santo abra su corazón, sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, Señor, y que hoy pueda ser el día de salvación para cada uno de ellos. Yo te doy gracias, Señor, te bendigo y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, mire, como le decía, hemos venido estudiando este salmo las últimas semanas y yo creo que si hay algo que podemos aprender o hemos podido aprender al estudiar este salmo, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí es el hecho de tratar de entender un poco mejor el cuidado atento que Dios tiene como pastor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cada bendición que usted y yo tenemos, que recibimos o que disfrutamos, la hemos o la debemos al cuidado amoroso que Dios ha tenido para nosotros. Y David lo que hace es que, inspirado por el Espíritu Santo, en este salmo nos habla de todas las bendiciones que tenemos, ¿verdad? Cuando Jesús, cuando el Señor es nuestro pastor, Él habla, por ejemplo, habla de provisión, nos habla de paz, nos habla de descanso, nos habla de que Jesús es el que nos restaura, el que nos sana. Más adelante Él habla de que el Señor es el que nos da su protección, es el que cuida de nosotros. Y si lo tuviéramos que resumir, es una meditación este salmo de todas esas bendiciones, de todo aquello que el buen pastor hace por su pueblo. Y lo que esto permite es que cuando David escribe este salmo, el Espíritu Santo
lo inspira para que al final, en el último versículo, en el versículo número 6, David termine este salmo con una de las palabras, creo yo, con una frase, con un versículo que creo encierran todo lo que significa para nosotros que el Señor sea nuestro pastor. Y él dice en el versículo 6, ciertamente, dice David, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová voy a morar por largos días. Y es en este versículo en el que me gustaría enfocarme el día de hoy, enfocar el mensaje el día de hoy, porque creo que este versículo, hermano, encierra una de las verdades más hermosas que yo creo usted y yo podemos abrazar en nuestro corazón. Y esa verdad es que usted y yo podemos estar seguros de que el buen pastor nos rodea con su amor hoy y siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero su amor no es cualquier amor. El amor de Dios no es un amor como romántico, ¿no? Como el de las telenovelas o el de las películas. No es un amor que se basa en conveniencia, no es un amor que dependa de lo que el otro haga para poder expresar ese amor. El amor de Dios es un amor incondicional, es un amor generoso, es un amor que la Biblia lo describe como un amor que no busca lo suyo, es un amor que se goza en la verdad, un amor que todo lo sufre, un amor que todo lo cree, un amor que todo lo soporta. Así lo describe la palabra al amor de Dios. Ahora, si tuviéramos que hablar del amor de Dios y decir, bueno, ¿qué podemos aprender o qué nos enseña este Salmo 23 con respecto al amor de Dios? Yo le compartiría esta mañana 4 cosas que el Señor puso en mi corazón y que yo espero que sean de bendición para usted esta mañana. Número 1, yo creo que en este Salmo usted y yo podemos aprender que el amor de Dios es un amor que nunca se da por vencido, que nunca se rinde. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una de las verdades que yo creo que podemos aprender de este salmo es que es un privilegio y es una bendición ser parte del rebaño de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una bendición. Póngase a pensar. El, el pensar solo de que no importa lo que pudiera venir, no importa lo que pudiera pasar, usted y yo podemos estar seguros y podemos estar confiados de que Jesús va a estar ahí con nosotros. Nuestro Dios, mi hermano, es un buen pastor. Es un buen Dios para nosotros. Él es un buen Padre. Usted y yo podemos estar seguros y confiados porque, fíjese, nuestro Dios no solamente es un buen Dios, nuestro Dios es un Dios que es capaz de cuidarnos, que es capaz de protegernos, que es capaz de guardarnos. Una cosa sería que Dios fuera bueno simple y sencillamente, pero que no fuera capaz de hacer lo que necesita hacer por nosotros. Pero Dios no solamente bueno, Dios también es capaz de hacerlo. Pero también ahí no termina la cosa. Dios es tan bueno y es tan capaz, pero ahí no termina todo, porque la palabra dice que Él también desea cuidar de nosotros. O sea que tenemos un buen Dios que es capaz de guardarnos y que sobre todas las cosas desea guardarnos, desea cuidarnos, desea proteger a su pueblo. Entonces, la pregunta esta mañana, yo creo que cuando vamos a este salmo, no es tanto si podemos confiar en Dios o no. Yo creo que eso es bastante claro. La pregunta que yo creo que nos debemos de hacer el día de hoy, usted y yo, al leer este salmo es, ¿cuántos de nosotros en este momento estamos seguros de que Él, el buen pastor, está ahí, cerca de nosotros, aún a pesar de que las cosas no se vean como yo quisiera? O sea, la pregunta no es si el Señor está cerca o no. La pregunta es si yo en este momento, a pesar de todo lo que estoy viviendo, siento o estoy seguro de que Él está ahí, cerca para mí. El punto no es si Dios está conmigo o no. El punto, la pregunta es si yo estoy seguro de que Él está conmigo o no. Si yo estoy viviendo de una manera donde yo estoy confiando de que Él está seguro o no. La pregunta no es, Señor, ¿estás conmigo o no? Porque Dios nunca se rinde conmigo. Aun cuando mi pecado, aun cuando mis malas decisiones me alejen de Él, Él aún así me ama. Él aún así anhela que yo me arrepienta y que regrese a Él para ser perdonado y para ser restaurado. Mire, hay un salmo, el Salmo 103, en los versículos 8 al 13, dice que misericordioso y clemente es Jehová. Es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? No contenderá, dice, para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura, escuche esto, de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia
sobre los que le temen. Versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. O sea, el problema no es si Dios se dio por vencido conmigo o no. El problema es que tristemente somos nosotros los que muchas veces nos damos por vencido con Dios. Cuando las cosas no se ven como yo quisiera, o cuando el Señor no contesta mis peticiones de la manera que yo esperaba, comienzo a creer, comienzo a pensar que el Señor no se interesa por mí. Y lo que empiezo a hacer es que comienzo a alejarme más y más de Él, a tomar decisiones equivocadas con respecto a mi relación con Él. Y empiezo a creer que yo puedo llevar mi vida de una mejor manera, que yo puedo tomar mejores decisiones para mi vida, que mis planes son mejores que los planes que Él pudiera tener para mí. Pero ¿sabe qué? Lo que yo quisiera decirle esta mañana es que aún a pesar de todo eso, aún a pesar de mis errores, de mis equivocaciones, de mis pecados, de mis malas decisiones, Dios no se rinde y no se da por vencido con usted y conmigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es ahí, mi hermano, donde está mi confianza, que aún a pesar de mis dudas, de mis decisiones, de mi rebelión, Él me busca siempre para traerme de regreso a casa porque me ama. Todo lo que el Señor hace por usted y por mí, todo lo que Él hace, lo hace porque nos ama a usted y a mí. Cada uno de sus cuidados como pastor, de su esfuerzo, de su provisión, de su sacrificio, tiene su origen en su amor por usted y por mí. Mire lo que dice Juan 15:9. Jesús hablando dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. O sea, el amor que hay entre Dios Padre y Dios Hijo, ese amor perfecto, eterno, hermoso, sincero que hay entre el Padre y el Hijo, dice Jesús, es de la misma manera, es el mismo amor que yo tengo por ustedes. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué otra característica podemos aprender del amor de Dios en este salmo? Mire, no solamente el amor de Dios no se rinde, sino que el amor de Dios es un amor que nos persigue. Mire, dice la primera parte de este versículo 6, dice David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Le voy a pedir ahí a Priscila que me deje este versículo ahí arriba, porque hay dos cosas que quisiera recalcar en este versículo. Mire, primero, la palabra que dice ahí, seguirán. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Cuando usted y yo leemos este pasaje, lo que primero nos viene a la mente es, bueno, Dios nos manda su bien y nos manda su misericordia, ¿verdad? Como sus bendiciones, y las bendiciones me van a andar siguiendo a mí. Pero la idea de la palabra en el original da más la idea de una acción de perseguir que de seguir. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Puede decir usted, ¿cuál es la diferencia entre seguir y perseguir? Bueno, cuando yo leo ese pasaje y digo, bueno, el bien y la misericordia me van a seguir, me da la imagen como que a donde yo voy, el bien y la misericordia me siguen. O sea que yo tengo la iniciativa y a donde yo vaya, el bien y la misericordia me van a seguir. Pero el original o la realidad de lo que la palabra nos quiere decir es que más bien el bien y la misericordia me persiguen a mí, como digamos, como un policía persigue a un ladrón o como alguien persigue para atacar a alguien, ¿no? Que anda detrás de él. O sea, el que lleva la iniciativa es el que persigue. O sea, que la iniciativa en este caso no es suya, no es mía, sino es de Dios. Es Él, es Dios el que me persigue, es Él el que está determinado en nunca dejarme, en buscarme y en perseguirme hasta que yo vuelva a sus brazos. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, no es que me sigan, sino que me persigue Dios. Él tiene la iniciativa, Él es el que sigue adelante. Aunque yo esté detenido donde yo vaya, el Señor siempre va a ir y persiguiéndome hasta alcanzarme para bendecirme y para amarme. Ahora, la otra cosa que creo es importante en este pasaje es, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué son esas bendiciones que me persiguen? Dice ahí David, bueno, el bien y la misericordia. ¿Qué significa que el bien y la misericordia me sigan o me persigan? Bueno, primero, la palabra bien es una palabra que encierra bondad, encierra bienestar, encierra gozo, encierra alegría, encierra benevolencia. Y la palabra misericordia es una palabra hermosa que usted va a encontrar muchas veces en el Antiguo Testamento y es una palabra que encierra o incluye, mire, incluye la bondad de Dios, incluye el amor de Dios, incluye la fidelidad, el favor, incluye gracia. Es la palabra
que normalmente en el Antiguo Testamento se usa para definir de cierta manera el amor inquebrantable de Dios. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque lo primero que yo voy a pensar cuando yo leo este pasaje es que, ok, el bien y la misericordia, esas bendiciones de Dios, esa bondad de Dios, esa gracia de Dios, ese amor de Dios me van a perseguir o me van a seguir. Pero yo creo que aquí hay algo más profundo que este salmo nos quiere decir. Y para poderlo entender, creo que sería bueno regresar a un evento en la vida de Moisés que yo creo nos puede ayudar esta mañana. Mire, si usted regresa al Éxodo, en el capítulo 33, ese capítulo nos cuenta un evento que se da en la vida de Moisés. Moisés acababa de pasar ese problema con el pueblo de que habían hecho un becerro de oro. ¿Se acuerda usted? Moisés había subido al monte, había estado ahí unos días con el Señor, el pueblo se desesperó porque no sabían dónde estaba Moisés, no sabían si iba a regresar y dijeron, bueno, pues vamos a hacernos un becerro de oro para adorar nosotros, ¿se acuerdan? Moisés baja, se molesta con ellos y vuelve a subir al monte, ¿verdad? El Señor le dice, bueno, sube otra vez. Y cuando está hablando con el Señor, Dios le dice, necesito que vayas y sigas adelante. Y Dios le dice, lo que voy a hacer es que voy a enviar a un ángel contigo. Y si usted se acuerda, lo que Moisés hace, dice, no, espérame, yo no quiero a ningún ángel. En el versículo 15 del capítulo 33, Dios le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, Moisés le dice, yo no quiero un ángel, yo no quiero tu amor, yo no quiero tu favor, tu gracia, yo te quiero a ti, yo quiero que tu presencia vaya con nosotros. Le pregunta a Moisés en el versículo 16, ¿en qué conocerán que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? O sea, lo que va a marcar la diferencia de entre los demás pueblos y nosotros es de que tú andas con nosotros. Que yo y tu pueblo seamos apartados, dice Moisés, de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová le dijo a Moisés, escucha esto haré lo que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces le dice a Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Fíjese la pregunta, fíjese lo que le pide Moisés a Dios, muéstrame tu gloria. Y entonces le responde Dios a Moisés en el versículo 19, yo haré para mostrarte tu gloria, fíjate mi gloria, fíjate lo que voy a hacer, Moisés. Haré pasar todo mi bien, la misma palabra que está en el Salmo 23, el bien. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia, la misma palabra del versículo 23, del Salmo 23, del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Si usted sigue leyendo el capítulo 33 de Éxodo, se va a dar cuenta que Dios le dice, mira lo que voy a hacer. Yo voy a pasar por enfrente de ti, pero tú no me puedes ver. Tú no puedes ver mi rostro porque morirías. Lo que voy a hacer es que voy a ponerte en la hendidura de una peña, te voy a cubrir con la palma de mi mano, voy a pasar y después voy a quitar mi mano para que tú veas mi espalda. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Y Dios le contesta, dice, sí, te voy a mostrar mi gloria, la voy a revelar por medio de mi bien y de mi misericordia, pasando personalmente por frente de ti. O sea que el punto de todo esto y del versículo 6 del Salmo 23 es que no es que Dios nos envíe su bien y su misericordia para seguirnos, sino que Dios mismo, Él es su presencia, mi hermano, la que me persigue. O sea que cuando David dice el bien y la misericordia me seguirán, lo que está diciendo es que Dios mismo es su presencia la que te persigue día y noche porque te ama. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no tiene bien, Dios no tiene misericordia, Dios no tiene amor, Dios es bondad, Dios es misericordia y Dios es amor. ¿Cuál es el ejemplo más claro de que Dios nos persigue? Yo creo que es Jesús, ¿no cree usted? El cumplimiento de este versículo 6 del Salmo 23 es el nacimiento de Jesús. La Navidad es la promesa cumplida. La razón por la que usted y yo celebramos Navidad es porque Dios en Jesús nos vino a buscar. Dios en Jesús nos persiguió hasta el punto de venir como uno de nosotros, como en carne. ¿Por qué celebramos Navidad? Porque Dios en Jesús nos persiguió hasta el punto de estar dispuesto a ir a morir en esa cruz para pagar el precio de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso dice primera de Juan 3:16, que en esto hemos conocido el amor,
en que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué otra cosa podemos aprender en este Salmo 23 del amor de Dios? Bueno, no solamente es un amor que no se rinde, no solamente es un amor que nos persigue, sino que también es un amor que nos invita y nos recibe. Salmo 23, la segunda parte del versículo 6 dice, no solamente el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida, sino dice David, y en la casa de Jehová moraré, ¿por cuánto? Por largos días. Mire, yo no creo que hubiera habido una mejor manera de que David terminara este salmo que concluyendo con esta hermosa promesa, creo yo. Es una promesa que nos habla de nuestra morada eterna. Una promesa que nos recuerda que nuestra relación, nuestra comunión con Dios, mi hermano, no se limitan a esta vida, sino que es permanente, es por la eternidad. David lo que está haciendo acá es, inspirado por el Espíritu Santo, está mirando más allá de esta vida y nos recuerda que nosotros vamos a ser el pueblo de Dios y que Él va a ser nuestro Dios para siempre. El Señor será mi pastor, no solamente por los años que Él me dé en esta tierra. El Señor es mi pastor para toda la eternidad. Cuando yo le pertenezco a Él para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, lo que este versículo nos está mostrando es el carácter y la fidelidad de Dios para con usted y conmigo. Nos refleja el carácter de Dios como un pastor amoroso, compasivo, que cuida de su rebaño, que cuida de sus ovejas. Y nos asegura, mi hermano, que su bondad, su misericordia, su amor no son temporales, sino que son eternas. Todas estas palabras lo que hacen es que nos recuerdan que nuestro futuro, mi hermano, está seguro en las manos de Dios. Pero hay algo muy importante el día de hoy que yo creo que hay que dejar muy claro. Y es que la realidad de este Salmo 23 no aplica para todos. ¿Qué quiero decir con esto? No cualquiera puede leer este Salmo y decir, oh, Jehová es mi pastor. No cualquiera puede leer este Salmo y decir, nada me faltará. No cualquiera puede leer el Salmo y decir, oh, ok, en lugares de delicados pastos voy a descansar. No cualquiera puede leer este Salmo así nada más y decir, oh, en la casa de Jehová voy a morar por largos días. Solamente, mi hermano, aquellos que han puesto su confianza en Jesús como su Señor y su Salvador, que lo reconocen a Él como su pastor, pueden decir, el Señor es mi pastor. Pueden tener acceso a todas estas bendiciones. Por eso Jesús en Juan 10, 26 y 27 les dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y mis ovejas me siguen. O sea, mire, algo creo que es muy importante, y esto no es broma, es bien importante dónde está localizado el Salmo 23. El Salmo 23 está después de Salmo ¿qué? Dígalo, no es broma, estoy hablando en serio. ¿De Salmo qué? 22. Ok. No es casualidad que el 23 esté después del 22 en este caso. Si usted regresa y lee el Salmo 22, es un salmo que David también escribió. Y cuando usted lee ese salmo, usted se va a dar cuenta que es un salmo que David, guiado por el Espíritu Santo y probablemente sin entender por completo lo que estaba escribiendo, describe con detalle el sufrimiento que iba a vivir el Mesías, Cristo, Jesús. ¿A qué voy con esto? Que yo no puedo esperar las bendiciones del Salmo 23 sin antes aceptar el precio que el Mesías, que Jesús pagó por mí en el Salmo 22. O sea, yo no puedo esperar las bendiciones del Salmo 23 sin primero aceptar y creer el pago, el precio, el costo que Jesús pagó en el Salmo 22. Yo no puedo decir Jehová es mi pastor sin antes decir Jehová es mi Señor y mi Salvador. ¿Tiene sentido eso? Yo para poder tener acceso a todas esas bendiciones, a poder decir el Señor es mi pastor, primero tengo que creer lo que ese Señor, lo que Jesús, lo que el pastor hizo por mí y que se describe en el Salmo 22. La buena noticia de todo esto, mi hermano, es que Jesús está aquí. Y Él nos invita
a que vengamos a Él. Él nos da la oportunidad de que seamos parte de su rebaño. El punto que yo quiero comunicarle esta mañana, y que yo quisiera que usted se grabe en su corazón y que se lo lleve esta mañana, es que solamente, mi hermano, hay una manera de poder hacer eso. Hay solamente una puerta, un camino para recibir salvación y vida eterna. Y ese camino, esa puerta tiene nombre y se llama Jesús. Mire, mientras preparaba el mensaje, leía acerca de un libro de un pastor de ovejas, literal. Y él contaba una historia. Él decía que hubo un tiempo en el que tenía su rancho de ovejas, estaba al lado de, digamos, del mar, ¿no? Y lo que él hizo es que la cerca que él tenía para su rancho llegaba hasta el mar. Entonces, digamos que lo que impedía que se metieran los animales o algo era el agua, ¿no? Él cuenta que al lado de su rancho estaba otro rancho donde el pastor, él lo cuenta de esta manera, dice, esa persona nunca debió haber sido pastor. Era negligente, no cuidaba de sus ovejas, las tenía maltratadas. Y él siempre cuenta que las ovejas venían y se acercaban, ¿verdad?, hasta la cerca de su rancho, porque querían, como que anhelando lo que las ovejas de él, de su rancho, tenían, alimento, cuidado. Dice, tú podías ver a esas ovejas maltratadas, las podías ver malnutridas, las podías ver enfermas. Y entonces dice, lo que hacían a veces esas ovejas es que cuando la marea bajaba, ellas estaban atentas y entonces bajaba la marea y rodeaban la cerca y se metían a mi rancho. Lo que pasaba, dice, es que cuando ellas se metían, al ver pues pasto verde bueno, lo que hacían empezaban a comer porque tenían mucha hambre. El problema, dice, es que las ovejas no estaban preparadas para comer así. Entonces lo que pasaba era que terminaban enfermas, terminaban muchas veces muertas. Lo que yo tenía que hacer, y se agarraba una carretilla, las echaba en una carretilla y se las llevaba de regreso al dueño, enfermas. Dice, lo que el dueño hacía es agarraba un cuchillo y así sin pensarlo, las degollaba. A lo que voy con esto, mi hermano, es, él dice, si esas ovejas hubieran entrado por la puerta, yo sabría que eran mías. Y esas ovejas jamás hubieran sufrido de esa manera. Lo que yo hubiera hecho, dice él, es yo las hubiera recibido y las hubiera primero puesto en una dieta especial para que poco a poco se fueran recuperando y para que entonces pudieran disfrutar del pasto que yo tenía. El problema, dice, es que esas ovejas nunca fueron mías. Ellas intentaron llegar a mi rancho a su manera. El problema y lo más triste de todo esto, dice él, es que de cualquier forma esas ovejas iban a morir, porque si se quedaban del otro lado, su final, su futuro no se veía muy bueno. O sea que ya fuera que se metieran por la mala a mi rancho o se quedaran en su rancho, el final para ellas era lo mismo. ¿Por qué le cuento todo esto, mi hermano? Porque lo mismo sucede con todos aquellos que están sin Cristo el día de hoy. El mundo sin Jesús, ese rancho, es un mundo terrible. Es un mundo sin esperanza. Es un mundo que poco a poco nos va matando, nos va consumiendo. Es un mundo bajo el dominio de un pastor que es malo, que solo busca lo suyo, que no le importan las ovejas. Es un mundo que está bajo el dominio de Satanás. Pero ¿sabe qué? Que el día de hoy hay esperanza. Hay una puerta para entrar en el rebaño y esa puerta se llama Jesús. Él mismo en Juan 10, capítulo 10, versículo 9, Jesús dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Pero solamente hay una puerta. Solamente aquellos de nosotros que vengamos por esa puerta, que vengamos por Jesús, podemos ser parte de su pueblo, podemos ser parte de su rebaño y podemos llamarle a Él nuestro pastor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y mire, ya por último, y con esto termino esta mañana, porque ya el tiempo nos apremia. Algo de lo que Jesús ofrece, y lo último que yo quisiera compartirle acá, es que no solamente el amor de Dios es un amor que no se rinde, que nos persigue, es un amor que nos invita, que nos recibe,
sino que sobre todas las cosas, el amor de Dios es un amor que nunca falla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígalo conmigo, nunca falla, nunca falla. Mire, yo creo que el problema con muchos de nosotros es que dudamos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos vivido o hemos sido víctimas del amor imperfecto de las personas. Entonces queremos comparar el amor de Dios con el amor de las personas. Muchos de nosotros hemos sido testigos o hemos vivido personalmente amores que han sido, pues no amor, ¿no? O amor imperfecto. El amor de una persona, ¿no? El esposo que dijo que me amaba, pero me dejó. El amigo que dijo que me amaba, pero me traicionó. El padre que dijo amarme, pero nunca regresó a casa. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros lo que comenzamos a hacer es que comenzamos a comparar el amor de esas personas o de lo que hemos vivido, esas experiencias, y creemos que el amor de Dios es así. Pero lo que yo quisiera decirle esta mañana es que el amor de Dios no es así. Jesús no solamente nos dice que nos ama, no solamente Jesús nos manda una tarjeta bonita donde dice te amo, no solamente manda unas flores diciéndome te amo, no solamente manda a alguien para decirme te amo. Jesús, el Señor, nos demuestra que nos ama. Romanos 5:8 dice, Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, cuando ni siquiera volteábamos a verlo, cuando ni siquiera sabíamos que existía, cuando ni siquiera estábamos atentos al Señor, dice, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4:9, este pasaje no se los pasé allá, pero dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿Quieres saber si Dios te ama? ¿Quieres ver la prueba más grande del amor de Dios? La más grande prueba de que Jesús te ama es la cruz. La cruz es el símbolo más grande, es el monumento más grande de amor que Dios pudo habernos dado. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay nada más que el Señor pudo haber hecho para demostrarte cuánto te ama. En esa cruz Jesús entregó su vida por usted y por mí. Ahí en medio de su agonía Jesús gritó a los cuatro vientos, cuánto te ama. Ahí en esa cruz, con los brazos abiertos, con sus manos traspasadas, sus pies traspasados, su sangre derramada, Jesús te dijo a ti y a mí, te amo como nadie te ha amado. Yo creo que algunos de nosotros hemos llegado a pensar que Dios es un Dios distante, ¿no? Muchas veces tenemos esa imagen de Dios. Dios es un Dios distante, alejado, sentado en un trono allá en el cielo, que quizá no le interesan mucho los detalles de mi vida. Porque si le interesaran los detalles de mi vida, no estaría yo pasando lo que estoy pasando. Pero el mensaje del día de hoy, el mensaje de la Navidad, de esa Navidad que tanto celebramos, nos dice completamente lo contrario. Dios vio nuestra necesidad y no se quedó alejado. Dios vio nuestra necesidad y lo que hizo fue que se acercó. Ese bebé que nació en Belén y que tanto celebramos su venida no era simplemente un niño. Ese bebé era el Dios que escuchó nuestro clamor, que vio nuestro dolor y que respondió a eso acercándose a nosotros. Mi hermano, nuestro Dios es un Dios que nunca se da por vencido con usted y conmigo. Aún a pesar de nuestros errores, de nuestras malas decisiones, el Señor nos persigue, nos invita a venir, nos recibe y su amor es un amor que nunca falla. ¿Cuántos dicen amén a eso?
¿Por qué no se pone de pie conmigo esta mañana? ¿Por qué no le damos gracias al Señor por su amor infinito, incomparable, por su bondad? ¿Por qué no le da gracias a Dios que el Señor nunca se dio por vencido con usted? Que el Señor lo persigue, que el Señor lo busca, que el Señor lo invita a venir a Él, que el Señor lo recibe con los brazos abiertos. ¿Por qué donde estás ahí no cierras tus ojos y le das gracias a Dios porque el Señor nunca te ha fallado? Sí, quizás las cosas no se han visto como tú quisieras que se vieran, quizás no todo es perfecto, quizás las circunstancias no están del todo como tú quisieras que se vieran, pero en el fondo de tu corazón tú puedes estar seguro y confiado de que Dios está ahí para caminar contigo. Él quiere tomarte de la mano, Él quiere cuidarte, Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte, Él quiere amarte el día de hoy. ¿Por qué no recibes su abrazo esta mañana? ¿Por qué no le das gracias ahí donde tú estás? ¿Por qué no le dices al Señor gracias? Gracias por tu amor incomparable, inmerecido. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque no fui yo el que te buscó, sino que fuiste tú el que vino a buscarme, el que vino a perseguirme. Gracias, Señor, porque aún a pesar de que yo quizá me doy muchas veces por vencido contigo, tú nunca te has dado por vencido conmigo. Y la prueba de eso es que el día de hoy yo puedo estar aquí todavía de pie, respirando. Mi hermano, si tú y yo estamos el día de hoy aquí todavía con vida, respirando, es porque el Señor aún tiene planes, propósitos para tu vida y para mi vida. Y el principal propósito que Él tiene para tu vida y para mi vida es que le conozcamos a Él, que vengamos a Él, que lo conozcamos personalmente a Él. Así que si tú estás el día de hoy acá y tú ya tienes una relación personal con Jesús, dale gracias, porque no fue gracias a ti, sino que fue gracias a Él, que escuchó tu necesidad, que vio tu necesidad y se acercó a ti, te buscó, te persiguió, te salvó, te perdonó. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Si tú estás aquí el día de hoy y tú quizá dices, bueno, yo no estoy seguro que yo soy una oveja del pastor. Quizá he tratado de pretender que soy una oveja y me identifico con esas ovejas que testarudas que le han sacado la vuelta a la cerca, a la puerta, y he tratado de buscar convertirme en oveja del Señor a mi manera, pero en realidad nunca he pasado por la puerta, nunca le he entregado mi vida al Señor, nunca he reconocido que lo necesito, nunca lo he reconocido a Él, nunca le he entregado mi vida a Él, nunca le he pedido perdón a Él. Si tú estás aquí el día de hoy y tú sientes en tu corazón que el Señor te está llamando el día de hoy, ¿por qué donde tú estás no le dices con todo tu corazón que te perdone? Dile ahí donde estás, Señor, perdóname. Te necesito. He intentado de todo. Lo he hecho a mi manera. Pero el día de hoy reconozco que yo no puedo solo, que no se trata de mí, que yo no puedo hacer las cosas a mi forma, que necesito venir a ti, que te necesito a ti, que deseo que tú seas mi pastor. Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Recíbeme en tu rebaño. Sana mis heridas. Úngeme con tu Espíritu Santo. Ayúdame a vivir para ti. Enséñame lo que significa vivir para ti. Te necesito, Señor. Te necesito como mi Señor y mi Salvador. Dile ahí donde tú estás. Yo creo, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú viniste
moriste en esa cruz para pagar mis pecados. Que era yo el que merecía estar en esa cruz, pero tú tuviste a bien pagar el precio por mí. Y yo te doy gracias por eso. Yo recibo tu perdón. Recibo tu salvación. Y te doy gracias por recibirme en tu familia. Te pido que tú seas ahora mi Señor, mi Salvador, y que me ayudes a vivir para ti de hoy en adelante. Y todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire, si usted está aquí y por primera vez usted hizo esa oración o algo parecido desde su corazón, con sinceridad, con fe, poniendo esa confianza en Jesús, nosotros creemos que usted ha nacido de nuevo, que ahora su futuro eterno ha cambiado. Usted ya no va a pasar una eternidad lejos del Señor, sino que ahora usted tiene su futuro asegurado. Nosotros creemos que cuando el Señor regrese o cuando el Señor nos llame a su presencia, usted va a estar para siempre con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted hizo esa oración por primera vez, usted dice, es que yo tengo muchas preguntas, yo tengo dudas todavía. Mire, al final del servicio, un servidor y otros hermanos de aquí de servidores, vamos a estar allá en la entrada. Si usted tiene alguna pregunta o quisiera, no sé, a orar quizá para poder entender un poco más de esto, yo le invito, no se vaya con dudas, pase para allá, allá vamos a estar, podemos platicar, podemos conversar, nada nos daría más gusto que poder ponernos a su disposición. Amén. Si es que en esta mañana yo le invito que si usted por primera vez hizo esta oración, por favor no se vaya, déjenos saber y nada nos daría más gusto que orar por usted. Amén. Entonces, amén a esto. Voy a tomar su lugar en esta mañana. Le voy a dejar el lugar a mi esposa ahora para los anuncios.